basal, una taquicardia secundaria alta. ¿Ya? ¿Secundaria a qué? Porque en pacientes que pueden estar con fiebre de manera fisiológica, los pacientes con fiebre, pacientes cansados, por ejemplo, van a hacer taquicardia. Pero pueden haber taquicardias en pacientes que además tengan hipotensión como manera compensatoria, ¿no es cierto? O pacientes que estén con dificultad para respirar también van a tener taquicardia a la vez. En estos pacientes hay que actuar de inmediato, ver de administrar líquidos para mejorar un poquito la presión y secundariamente la frecuencia cardíaca. Si son arritmias como tal, taquicardias supraventriculares, fibrilaciones auriculares, entonces son ritmos que hay que desfibrilar muchas veces o previamente hacer cardioversión farmacológica. Lo mismo con la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia respiratoria? 12 a 20. De 12 a 20, por ahí hasta 24. En algún libro. Término medio. Término medio. 16. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, nosotros vamos a poder igual determinar si es un paciente con frecuencias respiratorias bien bajitas, entonces asustarnos. ¿Por qué? Porque el paciente está entrando tal vez en apnea y paro, ¿ya? O son pacientes que están respirando muy rápido. ¿Qué significa? Que si siguen respirando así, en cualquier momento se van a agotar, se van a cansar, igualito pueden hacer un paro respiratorio. Entonces, mínimamente determinar por qué está así el paciente, colocarle en buena posición, casi sentado, que respire mejor así, se les administra oxígeno y ver cuál es el origen. Hay pacientes que sí van a estar, digamos, con taquipnea, aquellos pacientes que puedan estar con fiebre, igual, con dolor, por ejemplo. ¿Ya? O la taquipnea puede ser sinónimo de alteración en otro lugar, o pues no necesariamente respiratorio, puede ser alteración, por ejemplo, en los pacientes con cetoacidosis diabética o pacientes sépticos a cualquier origen, entonces van a estar con taquipnea. Entonces a nosotros eso nos interesa saber. ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer ustedes si encuentran un paciente con frecuencia cardíaca de 40? Está sin fiebre, ya está desaturando, entonces mínimamente ¿qué van a hacer? Si está desaturando, entonces administrar oxígeno. Poner en posición, administrar oxígeno. Entonces, si no mejora, entonces son pacientes que ustedes ya tienen que pensar mal. En todo paciente tienen que pensar mal. Pensar que ese paciente, si sigue así, en cualquier momento va a entrar en un posible paro. Doctor, ¿cómo está? ¿Ha sido la reunión? Sí, se ha hablado primero del... Ha habido algunas observaciones, dice que al preguntar a los estudiantes, Sí. algunos indicaban que no pasaban todos los días clases, ¿ya? Supuestamente la carga horaria en semiología es 1 hora diaria, pero todo el mes. Entonces la carga horaria del estudiante es 20 horas por mes y eso tiene que estar todo el año. Pero eso era una observación. La otra observación era que en algunas, no tanto en semiología, en otras materias, habían mala distribución de alumnos por docente. Entonces en lo nuestro se ha quedado, dependiendo del grupo que tienen que tener término medio 3 alumnos por grupo. Ese grupo puede estar hasta 15 o hasta 10, digamos, que pueden tener. Entonces la mayoría que hemos ido tenemos más o menos por grupo, más o menos entre 12. Ese rango, no hay problema en eso. Tampoco hay problema que como docentes cumplimos la carga horaria. Pero si el alumno no cumple carga horaria, pero no es por culpa nuestra, sino es por el lugar donde venimos, que no podemos traerlos. Yo tendría en teoría 3 grupos. En cada grupo tengo 12, no puedo traerlos a los 12 de 9 a 10, a otros 12 de 10 a 11, entonces los subdivido y por eso vienen una semana así, descansan una semana así, descansan. Entonces, si se hace eso es por el tema hospital. Claro. Entonces, sí. Entonces, lo que he dicho es que van a buscar una figura para
darles mayor trabajo para que tengan que cumplir una carga horaria, como tareas o clases tipo asincrónicas. Pero nosotros cumplimos. Nos está, Ujú. los que estamos acá, por lo menos, Sí. cumplimos al pie de la letra. Ujú. Bueno, Eso. gracias. Sí, nada más. ¿No? Ya. Eso nos han dicho pues, que pasan menos horas de las que deberían de pasar. Dice que semiología tiene que venir todos los días. Sí, creo que sí, estaba así en el programa. Sí, pero es complicado. Pues. No nos dejan. Es más, este año, bueno, no este año, el anteaño ha salido una instrucción, por ejemplo, del hospital, bueno, han mandado una instrucción a todos los docentes y la misma instrucción ha mandado a medicina indicando solamente 4 alumnos por docente por hora. Ya, entonces, y la misma facultad ha mandado a los docentes que hacen prácticas en el Hospital Santa Bárbara cumplir esos horarios. Entonces ahí se han contradecido un poco con la norma. Nos dijeron que 4 alumnos que había solicitado el hospital máximo. Claro, pero a ver, si ponemos 4 alumnos y tienen que pasar todos los días, entonces es mayor carga horaria que tendríamos que tener para traerles más tiempo. Eso es uno. Lo otro es lo complicado. Si ustedes pasan todos los días, no les damos estos espacios, que una semana sí, una semana no, digamos, ¿dónde van a meter sus otras prácticas? Porque los horarios de práctica ya están establecidos, son de 9 a 11 de la mañana y en la tarde de 3 a 5, ¿verdad? Entonces, ese es el otro problema, ¿dónde meten sus prácticas? Y ahí habría mayores inconvenientes de choques y todo eso. Ahora con nosotros podríamos volver a habilitar el grupo de la tarde tal vez, pero el tema es la cantidad de alumnos que nos han, esos chicos que nos han hecho variar. Vamos a ver de qué forma, si no vamos a tener que empezar otro tipo de actividades. O sea, pasan esta semana, digamos, y darles una especie de tarea para que esas 2 semanas que descansen puedan venir, digamos, a unos 2 días más a la semana, pero simplemente a hacer algún tipo de entrevista al paciente. Pero ahora que son 2 grupos, solo 2 semanas, entonces esta semana, la que viene descansamos y la otra volvemos. ¿Qué? No, vamos a mantenerlo. Claro, o sea, pero le digo, son 2 grupos, ¿verdad? Sí. Ahora son 2 semanas, entonces esta semana que viene descansamos y la otra recién venimos. Ya no sería de 3 semanas, sería de No, de 3 sería. 3. Claro, descansan 2. No somos 2 grupos, 3 grupos somos. Ajá. 3 semanas. 3 grupos. 3 grupos somos. Ustedes son el grupo 1, el grupo 2 son 6 en la mañana, 6 o 6 y el grupo 3. Ah, verdad. Ajá, 3 grupos. Creo que les he puesto solamente de los 2 grupos. ¿No? Sí, por eso. No, es que yo les he puesto así porque solo los 2 grupos que se han modificado. Entonces el grupo se mantiene tal como estaban. Ya, frecuencia respiratoria. Estábamos hablando. Entonces, a nosotros nos va a servir mucho para darnos cuenta de qué tiempo tienes, incluso para seguir preguntando, poder hacer un examen físico más exquisito o ya empezar a actuar y ir pensando en ciertas cosas. A ver, por ejemplo, estar con este tipo de paciente en provincia. Entonces, mínimamente estarás poco tiempo con el paciente y pensarás en ese pedido. Estás acá abajo en emergencias, entonces verás al paciente y tendrás que pedir una interconsulta con neurología, terapia intensiva, tal vez. ¿Ya? Lo mismo con la temperatura. Pacientes que vienen con fiebre, entonces hay que bajar siempre la fiebre para tener que controlar nuevamente incluso el resto de los signos vitales para que sean más reales. Porque con la fiebre el paciente puede estar taquicárdico, taquipneico, ¿ya? Y dentro de los signos, o junto a los signos vitales al inicio, también es importante realizar el control del peso y la talla y sacar un índice de masa corporal, que después a nosotros
nosotros nos va a ayudar. ¿En qué sentido nos va a ayudar? En poder determinar incluso el estado nutricional. Y para nosotros, en esta partecita, solo nos vamos a basar con el índice de masa corporal para determinar el estado nutricional del paciente. ¿Ya? Entonces, adentrándonos a lo que es netamente el examen físico general, empezamos con ¿Tu postura o la actitud? estado de conciencia. 4 estados de conciencia que nos interesan. Colocar o registrar acá. 1, si el paciente está consciente, lúcido, o sea, ¿qué significa? No necesitas tomarte 2 segundos para hacer eso. Involuntariamente ya sabes cómo es el paciente, que has estado haciendo una amnesis y todo, ¿no es cierto? El otro es que pueda estar tu paciente somnoliento o obnubilado también, ¿ya? El otro puede estar estuporoso. Y por último, comatoso. Lúcido o consciente quiere decir conversa, todo normal, ¿ya? Obnubilado o somnoliento es un paciente que se duerme. ¿Cómo está? Le dices, otra vez despierta, le dejas de hablar, otra vez se despierta. No, chaval, te me estás quitando mis ambientes, ¿ya? Y después, eso es obnubilado o somnoliento, que a la voz despierta, se conecta, otra vez se vuelve a dormir. O estuporoso es aquel que le dices, ¿cómo está? Le hablas y nada, le pellizcas, le pones un poco de dolor, desciende, despierta, se conecta un ratito, otra vez se duerme. Y comatoso, ni aunque le pegues, sigue ahí, dormido. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que registrar en la primera partida de examen físico general, además de si el índice más corporal, paciente, doloroso, comatoso, porque desde ese punto de vista también va a ir el resto de del examen. Entonces, primero eso. Después vemos, ¿qué vemos? Espacios. Palpación. No, tranquilos, no se pasen esa parte todavía. Vemos la postura, ¿ya? Actitud o postura. ¿Cómo está el paciente? Está sentadito. Y aquí también anotamos marcha en pacientes que hayan llegado a tu consultorio. En tu consulta sentadito y ves cómo entra el paciente y se siente. Siente caminando, siente con bastoncito, siente en silla de ruedas, siente en camilla, todo. ¿Ya? Si es un paciente internado, pues mucha postura, o la postura más va a ser en relación a qué posición adopta el paciente. Si está en decúbito, está en ortopnea, semiortopnea, todo. ¿Ya? Dentro de la actitud o postura existen ciertas posiciones que los pacientes suelen adoptar por preferencia, como las posiciones antiálgicas, ¿ya? Que si por ejemplo, pacientes que puedan tener problemas de, por ejemplo, los opistótomos, que son pacientes que tienden a sí, los músculos se contraen y se ponen como el arco del violín, ¿no es cierto? Solamente llegan a tocar la parte de los omóplatos, la nuca y los talones de ese poco. Entonces, los pacientes que puedan tener problemas netamente pericárdicos se ponen en plegarias mahometanas. ¿Saben cómo son las plegarias mahometanas? De rodillas. ¿Han visto alguna película? Con árabes, se ponen haciendo de rodillas y con la cabeza al suelo, esas son las plegarias mahometanas. ¿Ya? Hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, hepatalgias, dolores hepáticos, esos se colocan del lado derecho, del lado del hígado. Hay pacientes, por ejemplo, no es una posición antiálgica, pero pacientes que con desames pleurales siempre se suelen recostar del lado del desame. ¿Por qué? Para que el otro lado sano ventile mejor. Si se acuestan del lado sano, el del lado del desame no va a ventilar bien, entonces prefieren acostarse de ese lado. Eso para mayor oxigenación. Hay ciertas posiciones, por ejemplo, como la de Trendelenburg. ¿Saben cómo es la de Trendelenburg? Sí, creo que es la cabeza inclinada hacia abajo. Las cabezas inclinadas hacia abajo, las extremidades hacia arriba. Esa posición se utiliza para mejorar el retorno venoso. ¿En quiénes? En pacientes que pueden estar hipotensos, en pacientes que pueden tener taquicardias también. Entonces colocan Trendelenburg para mejorarlo. ¿Ya? También se utiliza la Trendelenburg para poner vía central,
hay posiciones ginecológicas para pacientes que van a consulta de ginecología, para toma de PAP, para el mismo parto. Son pacientes echaditas con las piernas abiertas y calzadas en los aparatos que ya tienen esas mesitas, donde dejan todo lo que son los genitales de la vagina bien entreabierta para poder hacer todo el examen ginecológico en caso de parto. Ya, después lo más importante para nosotros estando el paciente internado son los decúbitos. El decúbito se refiere a qué posición adopta el paciente en relación a una superficie horizontal que va a ser la cama. Existen dos decúbitos, un decúbito dorsal y un decúbito ventral. El dorsal se llama decúbito supino y esto decúbito prono, ¿ya? Y suelen haber decúbitos laterales, tanto izquierdo y derecho. Los decúbitos pueden ser además activos o pasivos, ¿ya? Cuando es pasivo, cuando el paciente está ahí echado, y normalmente pacientes que tienen deterioro del sensorio, ¿ya? Deterioro del sensorio o la patología hace que estén en esa posición completamente, pero no son conscientes de la posición misma. Y los decúbitos activos, a su vez, pueden ser tres. Uno, pueden ser indiferentes, preferentes y obligados. Los indiferentes, ¿cuáles? Son aquellos pacientes que ahorita vamos a ir viendo las salitas. Son aquellos que están ahí, echados, pueden estar del lado izquierdo, derecho, se sientan. Indiferente. Los preferentes, que por algún motivo, como les decía sobre el desame pleural, ellos prefieren esa posición. ¿Para qué? Para aminorar sus molestias, ya sea dolor, dificultad para respirar, todo eso. Y los obligados, como los pacientes que están, por ejemplo, con algún tipo de fractura, tienen que estar en esa posición obligados, porque están con alguna tracción, ¿ya? Después tenemos que ver las fases. Las fases generalmente se dividen en dos: fases compuesta y fases descompuesta. La fase compuesta es aquella fase normal, que indica que existe una armonía entre lo psíquico y lo físico. La descompuesta es aquella fase que tiene una alteración en uno de estos dos componentes. Entonces pueden ser fases descompuesta a componente físico u orgánico y fases descompuesta a componente psicológico, o fases descompuesta a por ambos componentes, ¿ya? Entonces, todas las fases que puedan mencionar ustedes, histéricas, febriles, eritematosas, leonina, fases tísicas, todas esas fases son descompuestas al componente orgánico. Hay una alteración estructural física. Las fases descompuestas al componente psicológico son aquellas fases ansiosa, depresiva, que indican alteración netamente a nivel psicológico o desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Ya? Entonces no se olviden que las fases para registrar tienen que poner fases descompuestas, componente orgánico, tipo histérica, por ejemplo. Y cada una de estas fases suelen ser muchas veces patognomónicas, como la fases leonina. Patognomónica, ¿de qué patología será? ¿Qué significa patognomónico? Propio, ¿ya? Propio o bastante frecuente en determinada patología. La fases leonina, ¿fases de qué patología será? La fase histérica, ¿qué te indica? Eso no es tan patognomónico, pero te indica un grupo de patologías. Colecistitis. Alteración hepática. Colecistitis. No necesariamente colecistitis. Hay colecistitis sin ictericia. Hígado graso puede ser. No. ¿Qué has dicho? Alteración hepática. Hepatitis. Hepatitis. ¿Ya? Las hepatitis se pueden dar ictericia. Desde el punto de vista biliar, siempre y cuando haya obstrucción biliar, va a haber ictericia.
cuando hay pancreatitis hay ictericia, pero siempre cuando además haya obstrucción a nivel biliar. Las pacientes con cirrosis también van a ser ictericia. No hay obstrucción biliar, pero va a haber obstrucción más a nivel netamente canalicular, pero a nivel hepático como tal, por la fibrosis, cuando se produce por el cirrosis. ¿Ya? A ver, vayamos. Largo, neurológico, físico. Sí, cuando está sentado. Ese es el cúbito súper. Y eso ya tú automáticamente tienes que ir haciéndolo desde el momento que has visto al paciente ingresar, que estás haciendo anamnesis y todo eso. Entonces el examen, el estado de conciencia de tu paciente, o movilidad, porque responde a la voz, ¿no es cierto? Posición. Hola, Lisa. Buenos días. Preferente. ¿Por qué estaba preferente? Porque en todo caso, si se mueve o algo, su dolor va a más. ¿Qué dolor? Su estado. Decúbito dorsal está bien, activo está bien, pero Tengo dudas si es obligado. no tienes dudas. ¿Qué estaba facilito? ¿Qué tenía en su pecho tu paciente? Estaba con el monitor. Después tenía A ver, anda a ver qué tenía el paciente de la cama 8. Entrando más, lo ves su pecho y te sales. A ver, y la clave es de que sean observadores, ya les había dicho también. Ustedes tienen que observar todo. Ya, fácil. Somnoliento, no una fase somnolienta, fase senil, fase es apagada, está tematizada. ¿Ya? De vos, estado de conciencia, comatoso. ¿Por qué? Porque no responde ni al verbal ni al concepto. Posición. Actitud. Sería pasivo. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza ni coordinación para realizar movimientos. Es pasivo. Si por si está comatoso, tiene que ser pasivo. ¿Qué más? Tenía una síntesis. ¿Qué es? Andamos ¿De qué cae? 8 de frente. ¿Qué más? Estarían descompuestos. Así es descompuesta, ya. A nivel orgánico, sí. A componente orgánico. Muy bien. ¿Qué más? El diagnóstico está. No, ¿cuál diagnóstico? Yo te pregunto el diagnóstico. Ustedes respondan lo que se les pregunta, no vayan por otros pasos. Pasos, pero no tienen pasos.
descripción del examen, ¿cómo es? La descripción de la semiología cabeza, cara, cuello, vas a escribir, pero ¿qué pasa con el paciente? No, dime qué es, no me digas lo que no tenía. Ya les he dicho, ustedes son muy negativos, les voy a decir siempre. Siempre dicen, no tiene esto, no tiene esto. Lo que yo quiero saber es qué tiene. Es una facies, para empezar, senil, no es abuelo el paciente. Ya, después es una facies, si está intubado ahí, comatoso, y además tiene una facies pálida. En el intubado generalmente son las fases que son comatosos, pero varios pacientes van a tener otras cosas que les pueden caracterizar como esterilicia, puede ser palidez, ¿ya? Tenía. Solamente he visto los electrodos igual, que están conectados al monitor. ¿Y eso qué es? Era tipo como algo que estaba envuelto, ¿Para qué quieren que estén envueltos? ¿Qué? Y esto les estoy preguntando en relación al decúbito dorsal activo y que me responda. Ahí está la respuesta, si es indiferente, preferente o obligado. Obligado. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que estar en la posición para que el monitor esté. Está obligado, porque en realidad esto es para sujetar al paciente. Sus manos, ¿han visto cómo están? ¿Cómo son sus manos? Están amarradas. Entonces todo eso es para sujetarle al paciente y no se mueva. Es un paciente que cuando despierte un poco más debe ponerse irritable, debe querer moverse, levantarse. Entonces Está queriendo hablar. claro, es un paciente que está con que esa conciencia está somnoliente, pero a veces se pone irritable. Está desde el anterior viernes. No, miento, desde el sábado. Después del sábado, cuando la universidad estructural, ahí ha llegado. Entonces es un paciente irritable, entonces por eso está con el decúbito dorsal activo obligado. Está obligado en esa posición. ¿Ya? Por su patología, en este caso, que su patología hace que se mueva, se puede caer, arrancar cosas, entonces por eso está sujetado. Entonces es un decúbito dorsal activo obligado. ¿Ya? Listo. Para mañana van a revisar. Tareas para mañana. Cada uno me va a traer 5 facies orgánicas o 5 fases descompuestas al componente orgánico y 2 fases descompuestas al componente psicológico. Pero me van a colocar ahí, como saben, su nombre, facies histéricas, digamos, ¿ya? Ahí van a dibujar, como suelen dibujar, pero que caracteriza esa fase. 5 fases. Al componente orgánico y 5 al componente psicológico. Entonces, fases histéricas. Colocan el dibujito, una cara, ¿no es cierto?, amarilla. La fases histérica se caracteriza por una pigmentación amarillenta en toda la cara. Algunas otras características. La fases histérica se presenta en pacientes con obstrucción biliar, cirrosis biliar primaria, cirrosis hepática, hepatitis, ¿ya? Lo mismo, fases febril. Dibujito, la fases febril se caracteriza por eritema facial, además de diaforesis y calor. Se presenta cuando el paciente tiene fiebre de origen infeccioso. Así, no quiero largo, es el título, el dibujito, unas 2 líneas de descripción, 3 máximo, y las patologías con unas 4 patologías. No hay por qué estar haciendo un chorizo de esos, ¿no ve? Ya. ¿Ya? Listo, pueden salir por ahí si quieren. Ya.